Muy buenas tardes, damas y caballeros, buenas tardes, colegas, estudiantes y a todo el público en general. Mi nombre es Henry Valdés Montero, su profesor y su amigo. En este tutorial, en este video, vamos a tratar, a conocer y a socializar sobre un tema muy importante del que todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra nos interesa saber y a todos nos gustaría tener. Y mientras más tenemos, más nos gustaría tener. ¿Y de qué se trata? Se trata del dinero. Así es, el dinero. El dinero tiene una bellísima historia donde es importante saber que no siempre el dinero que tenemos actualmente ha sido tal cual. En la antigüedad, el dinero no se conocía como dinero, sino que antes los negocios, los intercambios y las compras se hacían con vegetales, proveyendo algunos metales. Antes, en la antigüedad, no existía lo que conocemos como dinero, sino, como les había dicho, antes se pagaba con lingotes de oro, con lingotes de plata, y también se pagaba con frutas, con vegetales y con todo tipo de semillas. Y también existía lo que es el trueque. El trueque es el intercambio de un producto o de un bien por otro. Como no existía en sí dinero, sino que las personas podían intercambiar productos de unos por otros, no había la necesidad tal cual de poseer metales para comprar, sino que se podían hacer intercambios, lo que conocemos como trueque. Pero sucedía que en algunos momentos usted tenía arroz y necesitaba yuca, usted tenía carne y necesitaba plátano, pero si la otra persona no necesitaba lo que usted tenía, entonces había un problema. No había trueque. Para haber trueque tenía que usted desear y querer lo que yo tenía y yo querer y desear lo que usted tenía y podíamos hacer el cambio. Entonces, de no poderse hacer el cambio de un producto por otro, entonces no existía trueque. Si la persona tenía oro, tenía lingote de oro, podía con X cantidad de oro llevárselo a la persona que tenía lo que usted quería y podía adquirirlo. Pero si la persona no deseaba oro, pero si tampoco deseaba los productos que usted tenía, entonces había un problema. Hacía falta que exista algo que me permita a mí adquirir lo que necesitaba, porque no tenía ni oro ni tenía plata y tampoco tenía productos para poder adquirir lo que se necesitaba. Entonces no existía trueque y tampoco tal vez la persona no tenía oro o no necesitaba el oro. Así y por eso surgió el dinero. El dinero surgió para cubrir una necesidad que existía entre las personas a la hora de adquirir bienes y servicios, porque a veces usted tenía un producto y no lo necesitaban, o tenía oro y no lo necesitaban y no podía entonces adquirir lo que deseaban. Por eso surgió el dinero. Y si nos preguntamos, ¿qué es el dinero? Bueno, lo primero es que el dinero es cualquier objeto, es cualquier cosa que sea aceptada como bien de pago para cubrir necesidades y para cubrir deuda. Cualquier cosa que usted acepte como dinero para pagar alguna deuda o para comprar es inmediatamente llamado dinero. Si tengo este llavero en la mano y a la persona que yo le llevo este llavero para pagarle una deuda, si me lo acepta, ya automáticamente este llavero es dinero. Si tengo este celular y se lo llevo a alguien para que me dé un saco de arroz, si me aceptó el celular, automáticamente este celular se convierte en dinero. Y así cualquier cosa que usted le reciban por un producto, por un bien, es lo que llamamos dinero. Entonces podemos decir que dinero es cualquier cosa u objeto que sea aceptado. Debe ser aceptado para poder ser catalogado como dinero. Pero ¿de dónde viene la palabra dinero? La palabra dinero
es derivada del latín dinarium, de la palabra latín llamado dinarium, el cual era una moneda que utilizaron los romanos para utilizar y para realizar sus actividades económicas. Dinarium. La aparición del dinero constituye uno de los más grandes avances de la civilización humana en toda la historia. Haber aparecido el dinero le resolvió y ha resuelto miles de inconvenientes y problemas en toda la humanidad, por lo que se considera que la aparición del dinero ha sido uno de los avances más significativos y más grandiosos en todos los años de la existencia humana. Entonces, dinero es cualquier medio de intercambio generalmente utilizado para pagar bienes y servicios y para pagar deudas. El dinero también sirve como medida de valor para tasar el precio económico relativo de los distintos bienes y servicios. El número de unidades monetarias requeridas para comprar un bien se denomina precio, es decir, la cantidad de dinero que usted dé por adquirir un bien se denomina precio. Entonces, o precio del bien. Sin embargo, la unidad monetaria utilizada como medida de valor no tiene por qué ser utilizada como medio de cambio. Durante el periodo en que América del Norte era una colonia, por ejemplo, la moneda española era un importante medio de cambio, mientras que la libra esterlina británica era el patrón de medida del valor. Antes, la libra esterlina era por el que se medían todo el valor monetario que podían tener el dinero de todo el mundo. ¿Qué funciones tiene el dinero? El dinero facilita el intercambio de mercancías por tratarse de un bien convencional, de aceptación general y garantizado por los estados de todos los países del mundo. El dinero actúa como unidad de cuenta, es decir, expresada en determinadas unidades, los valores que ya poseen las cosas. Dígase, una cosa vale 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos. Ya entonces, a través del dinero, sabe qué cantidad de dinero debe acumular o tener para obtener ese bien o servicio. También el dinero actúa como patrón monetario, regulación de la cantidad de dinero en circulación en una economía. Entonces, ya conociendo esas tres importancias del dinero, que es facilitar el intercambio, actuar como unidad de cambio y como patrón monetario, vamos a conocer un poquito sobre la historia del dinero. Desde tiempos remotos, el hombre ideó sistemas para dar valor a las cosas y poder intercambiarlas. Primero se utilizó el trueque, después el intercambio y luego surgió el dinero. Repito, primero se utilizó el trueque, después el intercambio y luego surgió el dinero. Las primeras monedas que se conocen se acuñaron en Lidia, la actual Turquía, en el siglo VII a.C. Eran de elenco aleatorio neutral, de oro y de plata, ya que para todos los pueblos el oro era el metal más valioso, seguido de la plata, patrón que se trasladó a la fabricación del dinero. O sea, por tener la plata y el oro, esos valores fueron los patrones que se utilizaron para hacer las monedas de ese entonces. Durante siglos en Grecia, casi 500 reyes y 1.400 ciudadanos acuñaron sus propias monedas y se estableció la costumbre de adornar cada moneda con el dibujo de su emblema local y se creó el primer sistema monetario unificado. 500 reyes y 1.400 ciudadanos. Entonces, ya que se creó luego eso, y se creó el primer sistema monetario unificado, con la caída del imperio se derrumbó. Entonces, obispos, nobles, propietarios y diversas localidades se dedicaron a acuñar monedas. Esta dispersión fue habitual hasta la época de Carlomagno.
que reformó el sistema en el siglo VIII y devolvió el control en su emisión al poder central. El primero en utilizar billetes fue el emperador mongol Kublai Khan. El primero en utilizar billetes fue el emperador mongol Kublai Khan en el siglo XI. Para él era el certificado de propiedad de una cantidad de monedas de oro en Europa. En sus inicios, los billetes eran certificados sobre la existencia de un depósito de oro en un banco. A finales del siglo XVI, cuando el público empezó a utilizarlo para saldar deuda y utilizar pagos, los bancos emitieron certificados por cantidades fijas. Los primeros billetes oficiales se emitieron en el 1694 por el Banco de Inglaterra. Así nació un nuevo tipo de dinero, el fiduciario. En el año 1694 nació el dinero fiduciario. A diferencia de las monedas de la época, el billete solo tenía valor representativo. Históricamente nació primero la cédula del Banco Nacional de San Carlos en el 1798. Segundo, la primera emisión de billetes del Banco de España fue en el año 1856. Y tercero, los billetes de 50 eran de plata, que circulaban en la República Española en el año 1931. Entonces podemos repetir que históricamente nació primero la cédula del Banco Nacional en San Carlos, 1798. Después, segundo, la primera emisión de billetes del Banco de España en el 1856. Y tercero, los billetes de 50 que eran de plata, que circulaban en la República Española del 1931. Entonces, ¿qué tienen en común las conchas marinas, las semillas de cacao, las piezas de ámbar, de marfil o de jade, las cuentas de ornamentales, los clavos de sal y el ganado vacuno? ¿Qué tienen relación todos esos elementos? Es muy sencillo. Todos estos elementos y ciertos de otros objetos heterogéneos alguna vez sirvieron como instrumento de intercambio y medio de pago. Esa es la relación. Algún momento sirvieron de intermediación o medio de pago para realizar pago de deudas y necesidades. Sobre todo antes de inventarse la acuñación de moneda. Sin embargo, aún después de enraizada la cultura monetaria en los pueblos antiguos, la moneda no siempre llegó a desplazarlo totalmente. Si hoy hablamos de salario, es porque en un tiempo los soldados de la antigua Roma recibían su pago en sal. Todos conocemos y todos trabajamos por un salario. Pero ¿de dónde viene la palabra salario? La palabra salario era que a los soldados antiguos de Roma se le pagaba con sacos de sal. Y esa sal ellos la intercambiaban por otros productos, bienes o servicios que necesitaban. Entonces se le hacían los pagos en sal, y si usamos la palabra pecunia y pecuniario es porque el ganado también en Roma se usó como medio de intercambio, y pecus en latín, que significa ganado. Por eso implantaba la moneda, y los romanos utilizaban las monedas y otros tipos más para hacer sus pagos a sus deudas o necesidades. Los romanos hablaban de pecunia pesada, cuando la moneda pesaba una X cantidad para determinar su valor. Mientras más pesada era la moneda, más valor tenía. El dinero se desarrolló en muchas áreas del mundo, en muchas áreas remotas entre sí y en distintas épocas. Surgió además por razones porque no fueron solo económicas y comerciales, sino políticas, religiosas y sociales. Por ejemplo, pagar tributos a los gobernadores, a los reyes, era representar ofrendas a los dioses.
comprar una esposa, comprar un hijo, comprar una esclava, comprar un esclavo, pagar los derechos de una novia, de un novio, o indemnizar a víctimas de un delito cometido. La tendencia de los seres humanos a intercambiar cosas entre sí con la intención de atender necesidades no cubiertas parece formar parte de su propia condición y viene siendo la actividad básica en todas las culturas desde el principio de los tiempos conocidos. Muchos y muy diversos son los elementos, siempre tomados de la naturaleza, que las sociedades han asumido como medida de valor o patrón de referencia hasta que, buscando la estabilidad y control por parte de los poderes públicos, llegaron las monedas. Es decir, antes de la moneda, la gente, los seres humanos utilizaban cosas de la naturaleza para representarlo por piezas de valor. Por ejemplo, los primeros tipos de dinero. ¿Cuáles fueron los primeros tipos de dinero? ¿Qué tipo de dinero era lo que se utilizaban y el lugar donde se utilizaba? Por ejemplo, en China, en la antigüedad, el dinero era tipo de moneda, arroz y pequeños utensilios. Los chinos pagaban sus deudas con arroz y pequeños utensilios. En Nueva Guinea, los dientes de perro eran utilizados como dinero. En China eran guijarros de cuarzo. Es un objeto que utilizaban allá en los campos, en Guana, que eran los guijarros de cuarzo. En Hong Kong, fichas de juego. Eran utilizadas como dinero en Hong Kong las fichas de juego. En la India, conchas de cauri. Recuerden que habíamos hablado que la primera moneda fue conocida como cauri. Entonces en la India tenían como dinero, o en su historia, las conchas de cauri. Y en Tibet, los discos metálicos. Y en la isla Yap, los discos de piedras caliza eran utilizados como dinero. Entonces esos fueron los primeros dineros utilizados en esos países. Pero también existieron otros, digo existen porque lo que voy a mencionar todavía existe y para ello era considerado como dinero. Por ejemplo, antes era utilizado como dinero el hierro, el cobre, el bronce, el vino, el ron, el maíz, la sal, los caballos, las ovejas, las cabras, los dientes de delfín, las barbas de ballena, los colmillos de jabalí, las plumas, el vidrio, las ollas, el tabaco, las herramientas agrícolas, el oro, la plata, el arroz, la vaca, los esclavos y cuantas cosas ellos utilizaban, para ellos eran utilizadas como dinero. Y cuando ahorita dije que existen, es porque cada uno de esos objetos y cada una de esas cosas existen actualmente, pero no la consideramos actualmente como dinero, pero sí ante cada cosa, cuando una persona tenía un objeto de metal, cuando tenía un llavero, tenía dinero o una X cantidad de dinero en las manos. Pero los primeros tipos de moneda, por ejemplo, como fue la concha, el cacao, la sal, el ámbar, tienen una historia muy importante de la cual vamos a hablar de manera breve. Por ejemplo, la concha, que era de los primeros tipos de monedas utilizados, usada como moneda durante miles de años en grandes zonas de África, el Océano Índico y Oceanía, la concha. También la concha de cauri se utilizaron como medio de pago en la India, en el Medio Oriente y en China, continuando en circulación en los tiempos históricos en gran parte de Asia, África y en la isla del Pacífico, en una área que iba desde Nigeria hasta Xi'an y desde Sudán hasta las Nuevas Hébridas. Ahí eran utilizadas las conchas. También el cacao. El cacao era una moneda en la América precolombina y en los primeros años de la colonización. Estas almendras de cacao utilizadas como moneda dieron lugar a fraudes a base de vaciar con gran cuidado el interior de las semillas para rellenarlas posteriormente con arena.
Antes se hacían lo que era la falsificación de monedas y como acaban de ver, las almendras de cacao las vaciaban, las llenaban de arena y las hacían pasar como monedas auténticas. O sea que el tema del fraude siempre ha existido toda la vida. También las plumas exóticas. Diversas culturas en la América española hicieron uso de las plumas y aves exóticas como el quetzal y otras hasta comienzo de la colonización española. Muchas de las culturas precolombinas hicieron uso de estas plumas de aves exóticas. También la sal. Amplia zona del mundo, fundamentalmente desérticas, usaron la sal de roca como valor de referencia en sus intercambios comerciales. Durante el Imperio Romano, el trabajo se pagaba con sacos de sal y puesto que esto era un producto imprescindible para la conservación de alimentos. O sea, con la sal conservaban los alimentos y la persona que tenía varios almacenes o tipos sacos de sal tenía facilidad para intercambiarlo por otros objetos. También el ámbar, que es la resina fósil, se utilizó como moneda en el mundo antiguo junto a otros minerales o rocas como el sílex tallado. También las pieles han convivido con el dinero convencionalmente en amplias zonas del mundo casi hasta nuestros días. Además de su utilidad para protegerse del frío, las pieles de muchos animales se han utilizado en diferentes regiones y épocas a lo largo de la historia como moneda de intercambio de otros bienes. También los cereales, junto con las legumbres, han sido desde antiguos patrón de intercambio en culturas no relacionadas entre sí. Por ejemplo, en México, China, Egipto, etc. En las islas Filipinas, hasta hace muy poco, se utilizaba el arroz como patrón de cambio. Las especias. La escasez de especias en Europa la convirtió en elemento de intercambio desde antes de la Edad Media. Las especias venidas del Oriente fueron muy valoradas por su escasez y variadas aplicaciones, lo que las convirtió en un valioso instrumento de intercambio, de compra y de pago de deudas. La ruta de la especia dio lugar a los grandes descubrimientos durante el Renacimiento. También tenemos el cobre, metales no preciosos como el cobre y el hierro en forma de varilla y utensilios se utilizaron como dinero para pagos menores. También la plata, metal precioso que en crudo, en polvo o batido, circuló de mano a mano, siendo su peso el criterio de intercambio. Su escasez le otorgaba un mayor valor, lo que resulta ventajoso para evitar ir cargando con el peso que suponía su equivalencia en bronce o en hierro. Es decir, la plata, como era más valiosa, en pequeños trozos de plata, suponía tener grandes valores. El oro, su importancia como medio de pago le viene dada por escasos y perdurable. Su uso, atendiéndolo solo al peso, se extiende hasta la actualidad. La fiebre del oro llevó a las grandes civilizaciones a vivir en zonas de la tierra que van desde el Ártico helado hasta el desierto abrasador. El oro ha sido patrón de valor hasta hace pocos años en Europa y su mercado sigue moviendo mucho dinero en muchos países y en nuestros días. Al igual que en el resto de metales, eran valorados según su peso. Es decir, cada objeto, cada moneda, cada metal era valorado por su peso. También tenemos las monedas. Su aparición soluciona el doble problema de peso y número hasta ahora resuelto separadamente. El valor de las piezas de metal estaba relacionado con su peso. Para evitar esta incomodidad
nace la moneda. De esta manera, su valor se rige con sus inscripciones y dibujos. Es decir, podemos ver cómo ha sido la historia de la moneda y por todo lo que ha sido su proceso. Vamos a ver ahora brevemente clases de moneda. Hay algunos tipos, clases de moneda que son según el material, según su convertibilidad y según la razón. Vamos a ver la clase de moneda según el material con el que se construyó. El dinero o la moneda según el material con el que se construyó, moneda metálica o moneda tipo. Está acuñada en material precioso. Su valor extrínseco es prácticamente igual a su valor intrínseco. Se usan para atesoramiento, ejemplo, en oro, libras e inglesas. De vellón o subsidiaria, dinero de vellón o subsidiaria. Está construida por aleaciones metálicas no preciosos. Su valor extrínseco es superior a su valor como metal. Y billetes de papel. En lugar de utilizar metales, se utilizan papel. Hay dos clases, moneda de papel y papel moneda. Esos son los tipos de moneda según el material. ¿Cuáles son? Moneda metálica o moneda tipo, de vellón o subsidiaria y billetes de papel. Y cada una de la definición que acabamos de dar. También según su convertibilidad. Una moneda o billete es convertible cuando se los puede cambiar por la moneda tipo en cualquier momento. Repito, una moneda o billete es convertible cuando se los puede cambiar por la moneda tipo en cualquier momento. Es decir, un dinero que es clasificado según su convertibilidad es aquel que se puede convertir en otros tipos de moneda. Dígase, por ejemplo, el oro puede ser convertido en pesos, el euro puede ser convertido en euro, el euro puede ser convertido en dólares y pesos, y así sucesivamente. Esos son dineros según su convertibilidad. Y según su convertibilidad puede ser moneda de papel o papel moneda. Moneda de papel cuando es convertible y papel moneda no es convertible. Repito, la moneda de papel es convertible y el papel moneda no es convertible. Y según la razón de su existencia, moneda real o de circulación, billetes y monedas que circulan dentro de un país y que son utilizados en las transacciones. Y moneda ideal o de cuenta, es una moneda inexistente, pero que se utiliza como medida de valor en ciertas circunstancias. Muy bien, con esto vamos a dar ya por finalizado lo que ha sido una breve historia y una breve reseña de lo que ha sido la historia de la moneda. Espero que en este breve tutorial puedan tomar los apuntes del lugar y les pueda servir de mucha utilidad. Henry Valdés estuvo con ustedes, mercadólogo y economista, comunicador y escritor. Hasta la próxima.